Listo. Gracias. No, no, a ti. Cuando la célula va a dividirse, las hebras se enrollan y se forman los cromosomas. Es cuando, cuando se puede ver cuando son visibles los cromosomas. Los cromosomas son portadores del material hereditario y ya habíamos platicado, ¿no? Aquí como tienen ustedes en este dibujo, vemos que primero se va a componer el ADN, que a su vez se compone de nucleótidos, y esos nucleótidos, al estar acomodados de acuerdo a como habíamos platicado, van a tener proteínas que se llaman histonas, que alrededor de los cuales se van a ir enrollando y van a formar unas estructuras que se llaman solenoides. Luego esos solenoides, cuando se van agrupando en grupitos, bueno, cuando se van agrupando, van a formar lo que se llaman nucleosomas, y luego se van a superenrollar para formar superespirales que van a formar los cromosomas. Entonces, como ya hemos platicado también, en cada sección de los cromosomas, que abarca de espacios que ya están estudiados, hay o está conformado por genes. Y también hemos platicado que cada gen va a codificar para una proteína diferente. Es decir, en todos estos nucleótidos viene el código para formar este, proteínas con diferentes secuencias de aminoácidos, ¿vale? Y de acuerdo a qué tan compleja sea la proteína, lo largo que va a tener el gen, ¿no? Hay proteínas que son compuestas por pocos péptidos, y acuérdense que ya igual habíamos visto que cada aminoácido va a ser codificado por 3 nucleótidos, ¿sí? Entonces, por cada aminoácido que tenga la proteína va a tener que tener 3 pares de base, este, el código con el cual se van a componer las proteínas de esa área en particular que va a codificar para esa proteína. O sea, esa área del gen va a ser del tamaño o va a tener el amplio de qué tan largos sean los, este, los, las proteínas, ¿vale? Y bueno, luego nos habla de la estructura de los cromosomas, es sencilla, consta de un filamento de ADN y proteínas que se llama cromátide. En una región de la cromátide se observa un pequeño lugar circular llamado centrómero. Y antes de que la célula inicie su división, cada cromosoma se duplica, apareciendo entonces cromosomas dobles, los cuales tienen dos cromátides juntas, unidas por un solo centrómero. Que entonces aquí el centrómero sería la parte central que tiene el cromátide, ¿no? Que es, por ejemplo, acá arriba, de hecho tenemos cuál es el centrómero, y entonces ahí se van a ir formando los cromosomas, que ya hemos platicado que cuando es la división celular, se replican para poderse quedar en la misma cantidad de material en eh, en cada célula hija, ¿vale? Entonces, a ver, repasando un poco, entonces, ¿cuál va a ser la función de la envoltura nuclear? A ver, Claudia. Claudia. ¿La qué? ¿La envoltura nuclear? Sí. Bueno, va a ser la que tiene la cromatina, ¿no? Y que tiene la condensación del ADN, bueno, adentro de su núcleo. Exacto, la función de la envoltura nuclear va a ser contener el nucleoplasma y el material genético. A ver, este, Winfield no está, ¿verdad? Entonces, Brian, ¿nos podrías decir, por favor, cuál es una de las funciones, bueno, qué es la transitosis? Es como un movimiento que podría realizar. ¿Quién? Pues la célula, ¿no?
No, pues lo vimos en clase. ¿Qué es transitosis? Dimos una definición, de hecho. Sí, pues es como un transporte transcelular, se puede decir. Bueno, aquí dimos una definición, pero ¿qué quieres decir tú? No sé, quizás podría ser cómo se mueve la célula. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo se podría mover la célula? ¿La célula? No hemos visto nada de movimiento celular. Bueno, no, sino como de la membrana a otro espacio. La membrana a otro espacio. ¿Alguien tiene alguna otra definición de transitosis? Es como el movimiento que moléculas que vienen del exterior, que pasan por la membrana. Moléculas que vienen del exterior que pasan Ajá, por algo la del membrana. exterior que tiene que pasar por la membrana. A ver, ¿alguien más? No, no es así como, como si fuera un transporte, bueno, como dice mi compañera, en la membrana de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de diferentes macromoléculas. Ok. mm, a ver, ¿alguien tiene otra idea Pues para sería como el completar? ejemplo que nos estuvo explicando, ¿no? Del metro, de que hay veces que se tiene que, bueno, sería transporte eso, que hay veces que se tiene que salir a fuerzas empujando a las personas y hay veces que solitos las personas que tienen que salir nos sacan del metro. Sería ese ejemplo y eso sería como que transporte, ¿no? No, transitosis no es eso. Eso es eso es difusión. Ujú. Entonces yo les pregunté que si les había quedado claro cuál era la diferencia entre difusión, transitosis, endocitosis y exocitosis. En la transitosis, de hecho, habíamos platicado y les puse un esquemita en el que explicaba que la transitosis es un proceso en el que pasa una molécula embebida en la membrana celular, es decir, hace endocitosis, luego esa membrana pasa íntegra y se vuelve a integrar con la membrana del otro lado. Las células generalmente, ya habíamos platicado, que van a tener dos lados. Un lado en el que van a estar cimentadas y otro lado que va a ver hacia una luz, ¿sí? Y le podemos llamar lado luminal y lado basal, ¿sí? Entonces, cuando por alguna razón las células se encuentran unidas y no permiten el paso de moléculas entre ellas, o sea, a través de ellas, porque están muy unidas y no existe esa hendidura, tienen que pasar las moléculas así, por transitosis, es decir, primero son endocitadas, las moléculas muy grandes, pasan a través de todo el citoplasma y llegan hacia el lado, desde el lado luminal hacia el lado basal de la célula. Y de esa manera, se puede, es como hacen ese tipo de transporte de moléculas pues más grandes. Uh-huh. Eso es transitosis. Endocitosis es cuando exclusivamente mete alguna membrana haciendo que ya viene envuelta o embebida en una, ya viene esa molécula, ya viene en una membranita y embebe a esa molécula dentro de la membrana, o sea, utiliza su propia membrana celular para envolverla y evitar que se degrade y que llegue al sistema de endomembranas de la célula. Y la pinocitosis es igual, solamente que aquí, además de meter la molécula, mete líquido extracelular. Sí, esa es la diferencia entre las tres. ¿Ok? Sí, Oiga, ¿y cuál era la de que usaba como vesículas, así dijo? ¿Cuál era ese que usaba?
Todos usan vesículas, Ah, ok. ¿sí? O sea, todos vienen bueno, o sea, se forma una vesícula que es, Como una bolsita. de hecho, ajá, sí, exacto, es una membranita que tiene una molécula o un organelo, ¿sí? Bueno, más bien los organelos tienen membranas, pero sí es un saco sí es un saco que puede tener diferentes tipos de, de capa o capas que tienen el fin de proteger de la degradación o del consumo a ciertas moléculas, como ya hemos dicho, ¿no? La insulina, por ejemplo, se excreta así para evitar que se descomponga, porque dura muy poquito en el plasma. Si estuviera sin su envoltura, se degradaría mucho más rápido dentro del citoplasma. Entonces, hay aparte que las vesículas también vienen marcadas para que se muevan, ¿sí? Tienen proteínas que les permiten o que traen, es como un un, un empaque un empaque, valga la redundancia, de la paquetería, ¿no? Que trae anotados el remitente, a quién le va a llegar, la dirección, todo eso, ¿no? Igual las proteínas tienen bueno, estas moléculas en las vesículas tienen ese tipo de proteínas que les marcan para que sepan a dónde a dónde las tienen que mover, ¿sí? Entonces esa es la función, ¿sí? ¿Vale? Sí, Bueno, vamos a seguir con este, pues con lo demás. Ah, bueno, y después también tenemos el transporte pasivo y el transporte activo, ¿no? Que igual ya hemos revisado que pues la única diferencia es el gasto de energía y la dirección que sigue del gradiente. Y la ósmosis es el transporte, la difusión de agua, igual que va a seguir un gradiente de concentración y que va a modificar la composición de las células, ¿vale? sí, Bueno, vamos a lo de antes de que la célula se inicie su división, cada cromosoma se duplica, apareciendo entonces cromosomas dobles, los cuales tienen dos cromátidas unidas por un solo centrómero. Mientras están unidas, reciben el nombre de cromátides hermanas. Cada cromátide es una molécula única de ADN idéntica al ADN del cromosoma original antes de la duplicación. Durante la división celular, las dos cromátides hermanas se separan y cada cromátide formará un cromosoma hijo independiente que será distribuido equitativamente en cada célula hija, que era lo que les estaba comentando ahora, ¿no? Que tienen que estar así para que queden con el mismo material genético las dos células hijas, ¿vale? Entonces, hay momentos en la división celular en la que hay más cromosomas de los que va a haber, de los que debería haber en una sola célula, pero es porque está en división. Como se van a dividir en el material que deben, bueno, en la mitad, pues van a quedar con el número exacto que deben de tener que debe de tener cada célula. Si no van a quedar con cromosomas de más o no deberían. Esto a veces sí pasa lo de los cromosomas de más cuando hay el crossover y todo eso, ¿no? Durante la duplicación que no es mitótica, sino la meiótica, sí suele suceder esto también cuando, por ejemplo, es la fecundación. A veces hay algún error en la separación de los cromosomas que crea o hace que haya cromosomas de más. Bueno, y vamos a ir con los organelos celulares. Algo que se ha descrito ahora es que todos los organelos tienen o forman algo que bueno, todos tienen membranitas, ¿sí? Aun cuando están dentro de la membrana celular, cada uno de ellos tiene una membrana que protege y limita cada organelo. Entonces vamos a empezar aquí con el retículo endoplásmico.
El retículo endoplásmico fue descubierto en 1945 por Keith Porter y es un conjunto de sacos aplanados, tubos y canales membranosos interconectados en el citoplasma. El retículo endoplásmico forma una red que se extiende desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Existen dos tipos de retículos endoplásmicos, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso, los cuales son continuos el uno con el otro. El retículo endoplásmico rugoso tiene numerosos ribosomas adheridos a su superficie externa, los cuales le dan un aspecto rugoso y de ahí viene su nombre, mientras que el liso carece de ribosomas. El retículo endoplásmico rugoso participa principalmente en la síntesis de proteína, debido a su asociación con los ribosomas. Las proteínas sintetizadas pasan al interior del retículo endoplásmico y permanecen ahí para ser utilizadas en el interior de la célula, o finalmente pueden ser secretadas hacia el exterior. En el retículo endoplásmico liso es más bien relacionado con síntesis y transporte de lípidos, grasas, fosfolípidos y esteroides, o en la detoxificación de diversos materiales. Los materiales, proteínas, lípidos destinados a ser secretados, se transportan a través del citoplasma en pequeñas vesículas que se han desprendido del retículo endoplásmico. Estas vesículas migran hacia el aparato de Golgi, al cual se van a unir y van a formar una pequeña vesícula o esfera rodeada por membrana que contiene diversas sustancias. Además de tener diferente función, el retículo endoplásmico rugoso y el liso también se distinguen por la disposición y abundancia de sus membranas. Las membranas del retículo endoplásmico rugoso están dispuestas como pilas o sacos aplanados, mientras que las del liso forman una red de tubos, como se ubica en la figura 327. Entonces, el, el retículo endoplásmico rugoso, principalmente su función va a ser síntesis de proteínas, porque los ribosomas de hecho se encargan de eso. Y en el liso va a haber más un empaquetamiento y transporte de lípidos, aunque también va a funcionar como un sistema de detoxificación. Esto ya va a ser con su asociación con los lisosomas. Los ribosomas. Los ribosomas son organelos no membranosos, estos son de los pocos que no tienen membrana, que están constituidos por dos subunidades, una grande y una pequeña, cada una de las cuales está compuesta de ARN ribosomal y una gran cantidad de proteínas. Cuando se juntan, las dos subunidades forman una compleja maquinaria molecular. En las micrografías electrónicas, los ribosomas se observan como gránulos oscuros que se pueden encontrar libres en el citoplasma, ya sea aislados o en grupos, que son los llamados poliribosomas, o adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y a la membrana externa del núcleo. Tienen un diámetro de 15 a 30 nanómetros. A pesar de que los ribosomas son muy pequeños, su función es muy importante, ya que en ellos se lleva a cabo la síntesis de proteínas, por lo que se les conoce como la fábrica de proteínas de la célula. Los ribosomas son los organelos celulares más numerosos. Una célula puede contener hasta 500.000 de ribosomas, especialmente si está activa sintetizando proteínas. La distribución de los ribosomas en la célula eucariota está relacionada con la utilización de las proteínas, ya sea dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, los glóbulos rojos inmaduros que fabrican hemoglobina, los ribosomas se distribuyen en todo el citoplasma, mientras que en las células productoras de enzimas digestivas, hormonas o moco, que son liberados o exportados fuera de las células, las ribosomas se encuentran en gran cantidad en el retículo endoplásmico. Tanto las células procariotas como las eucariotas poseen ribosomas, aunque en las primeras son más pequeños. Entonces, los ribosomas en sí van a ser el conjunto de proteínas y ARN ribosomal que nos van a permitir la traducción de proteínas. ¿Qué es la traducción de proteínas? Normalmente, pues yo tengo asociado mi ADN de esta manera, en una doble hélice. Primero, para que se pueda leer, se va a hacer una transcripción del ADN. Es decir, esta cadena que ustedes ven aquí, una única, se va a separar y va a quedar solo una línea. Se va a deshebrar, por así decirlo.
¿Sí? De aquí va a haber una enzima que me va a permitir desarmar esto para que de aquí se abran bucles que van a tener una serie de nucleótidos. Luego va a llegar una proteína que va a ir leyendo base por base y va a ir sacando un duplicado, que va a ser un duplicado en molde. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos visto lo de las bases complementarias, no? Digamos, si aquí estaba leyendo que tenía, bueno, y además que hay bases que no tienen el ARN y el ADN sí. ¿Se acuerdan cuál es la base que tiene el ADN pero no el ARN? Chicos, Sí, era la timina, ¿no? Solo en el ADN. ¿en quién está la timina y en quién no está la timina? La timina está en el ADN, pero no está en el ARN. La segura. Ay, no, ya me No, es hizo al dudar. revés. ¿Es la qué? El ARN no contiene timina. Ajá, el ARN. ¿Y qué tiene en vez de timina? Hidrógeno. No, ¿Uracilo? uracilo, ¿sí? En vez de timina, va a ser sustituido por uracilo, ¿sí? Entonces, digamos, aquí lo que va a hacer es que de esta base va a sacar la base complementaria. Digamos, aquí había una, va a sacar hagan de cuenta que esta está unida, aquí a este nivel está unida una timina con una adenina, ¿no? Entonces aquí lo que está leyendo es la timina, pero lo que está produciendo esta enzima va a ser la base complementaria, que sería la adenina, ¿no? Y así va a ir poniendo cada una de las bases complementarias de todos estos hasta formar una cadena de ARN. Esto se llama transcripción. Y luego de la transcripción, este ARN tiene la información para producir ¿qué? Una proteína. Entonces, ya que está hecho el ARN, lo va a pasar a algo que se llama el ribosoma. El ribosoma generalmente tiene como esta estructura, que es el conjunto, como habíamos dicho, de dos subunidades de proteínas más ARN ribosomal. Y va a ir leyendo el ARN que llega, que es el ARN mensajero, y lo va a convertir en una proteína. Bueno, lo va a traducir. El paso desde ARN a proteína recibe el nombre de traducción. Y el paso de ADN a ARN recibe el nombre de transcripción. ¿Sí? ¿Puedes repetir el de traducción, por favor? Sí, traducción es el paso de ARN a proteínas. Y transcripción es el paso de ADN a ARN. Gracias. Ok, bueno, entonces, esa es la función de los ribosomas. Para eso sirven, para eso están ahí. Para encargarse de ir traduciendo lo que le está enviando el núcleo. Todos estos ARNs van a estar siendo enviados por el núcleo, ¿sí? Para decirle a los ribosomas que pues tienen que producir esas proteínas. Y ya luego las van a empaquetar y de acuerdo a su necesidad, si se tienen que almacenar, si se tienen que sacar o se tienen que degradar, ya va a ser en los retículos endoplásmicos donde se va a empaquetar para su envío. Hay proteínas que no solamente están compuestas de aminoácidos, sino que también reciben otros cambios. Ajá.
que se les agregan lípidos, se les agregan glucosas. Estos cambios se llaman cambios post-transduccionales, o sea, una vez que ya han sido traducidos de ARN a ADN, tienen que agregarse grupos de otro tipo que no les pueden agregar los ribosomas. Entonces los envían al aparato de Golgi para que acaben de madurar esas proteínas y ya puedan ser utilizables. Todos estos ya vienen, como les dije, empaquetados para ser enviados a los diferentes sitios de acuerdo a la necesidad que se tenga de estas proteínas, ya sea de madurar o de funcionar. Luego el aparato de Golgi. Este aparato fue descubierto en 1898 por el citólogo italiano Camillo Golgi, quien le llamó aparato reticular interno. Por esta aportación, Golgi recibió un premio Nobel en 1906. El nombre de aparato le fue asignado en 1914 por el investigador español Santiago Ramón y Cajal, en honor a su descubridor. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados membranosos que se originan a partir del retículo endoplásmico. Alrededor del aparato de Golgi hay pequeñas vesículas de 50 nanómetros o más, y las proteínas y lípidos sintetizados por el retículo endoplásmico llegan al aparato de Golgi, donde algunas moléculas podrán ser modificadas, por ejemplo, agregándoles azúcares para formar glucoproteínas y glucolípidos. Finalmente, empaca estas sustancias en vesículas que son transportadas a otras partes de la célula o la membrana celular para su exportación. Cuando las sustancias empacadas son enzimas digestivas, la vesícula recibe el nombre de lisosoma. Resumiendo sus funciones, son almacenar, modificar y empacar las sustancias de secreción. Es especialmente notable en las células que participan activamente en los procesos de secreción. Las células de los animales suelen contener de 10 a 20 aparatos de Golgi, y las plantas pueden tener varios centenares. La celulosa secretada por las células vegetales para formar la pared se sintetiza dentro de su aparato de Golgi. Sí, entonces sí quedó claro, ¿no? O sea, realmente, de hecho aquí nos dice cuál es su función. Almacenar, modificar y empaquetar diferentes sustancias, proteínas, lípidos o lo que fuese, ¿sí? Y enviarlos al lugar donde van a ser utilizados. Luego, los lisosomas. Los lisosomas fueron descubiertos en 1949 por Christian Dubé. Son vesículas que contienen enzimas digestivas que pueden fragmentar por hidrólisis proteínas, grasas y carbohidratos en las subunidades que los constituyen. Las enzimas digestivas son sintetizadas por los ribosomas del retículo endoplásmico. Hasta la fecha, los investigadores han encontrado unas 50 enzimas digestivas en los lisosomas. Con algunas excepciones, los lisosomas se encuentran en todas las células animales, así como en muchos protistas, hongos y en una variedad de células vegetales. El tamaño de los lisosomas varía desde los 5 micrómetros de diámetro hasta varios micrómetros. Digo, desde 0.5 micrómetros. En el caso de vesículas grandes. Una de las funciones de los lisosomas es digerir los alimentos y otros materiales que entran por la célula por endocitosis. ¿Se acuerdan que les había dicho que a veces cuando se endocitaban se tenían que degradar algunos componentes como las proteínas, aminoácidos o lípidos? Pues es aquí donde entran en función los lisosomas, ¿no? Estas proteínas normalmente estas enzimas no se encuentran activadas, sino que tienen que pasar por una señalización celular para que cambie su pH y se activen sus enzimas. Esto es una vez que a estos sacos con enzimas se les agrega lo que tienen que digerir. Entonces, las enzimas son proteínas que se encargan de la catalización de reacciones, ¿sí? Para que sean llevadas a cabo de manera muy eficiente. Pero dependen de tres factores que van a modificar su actividad. Uno es la concentración del sustrato, es decir, lo que van a degradar. Otra es el pH y otra es la temperatura. Si no tienen una temperatura adecuada o un pH adecuada, las enzimas no funcionan. Entonces necesitan esas tres componentes para poder funcionar de una manera adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice aquí, cuando un organismo unicelular como la amiba ingiere una partícula alimenticia por fagocitosis, esta queda de un saco membranoso llamado vacuola alimenticia.
Los lisosomas reconocen esta vacuola y se fusionan con ella. El contenido de las vesículas se mezcla y las enzimas lisosómicas intervienen en el catabolismo de las moléculas que constituyen a los alimentos, convirtiéndolas en monómeros, es decir, aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos. Estas moléculas se difunden fuera de la vacuola hacia el citoplasma para nutrir a la célula. Pero antes de ser difundidos, tienen que desactivar a las enzimas. De esta manera también se difunden fuera de la vacuola hacia el citoplasma para nutrirla. También los glóbulos blancos de la sangre nos defienden a nosotros al fagocitar. Es decir, lo que van a hacer es digerir bacterias patógenas o dañinas a través de este mecanismo de lisosomas. Otra función de los lisosomas es digerir organelos defectuosos. Cuando algunos organelos se oxidan o tienen algún daño en su membrana, se detecta a través de diferentes marcadores. Entonces llegan igual los lisosomas, se unen con esos organelos y los empiezan a descomponer para aprovechar sus componentes básicos y volverlos a usar como energía. Los organelos defectuosos son incluidos en vesícula. Bueno, ok. Dice, también participan en la destrucción o autólisis de la célula. Cuando una célula muere, los lisosomas se revientan y sus enzimas empiezan a degradar todo, los cuales pueden utilizarlo como materias primas o otras células, es decir, van a quedar en el espacio extracelular y van a ser recuperados por las otras células que existan ahí, ¿vale? Un ejemplo muy interesante de un lisosoma en el que se encuentra en la parte superior es el acrosoma. Este es el que tiene el espermatozoide en su superficie y tiene la función de digerir la cubierta del óvulo para que pueda fusionar su material genético, el espermatozoide, con el ovocito una vez que lo ha podido, que se ha podido unir a él. Luego dice, las vacuolas. Las vacuolas, casi todas las células contienen vacuolas. Estas son cuerpos parecidos a las burbujas, rodeadas por una membrana cuyo contenido dependerá de la célula donde se encuentre. Las células vegetales maduras tienen una vacuola central que puede llegar a ocupar hasta 3/4 partes o más del volumen. La función de la vacuola en las células vegetales es bombear agua y almacenarla. Acá, porque acá mando el link. Y es de Zoom. Acá no puedo entrar bien al Zoom. Bueno, aquí dice que en las células animales tienen diversas sustancias de reserva, también lo utilizan como eso, para almacenar proteínas, almidón y grasas y pigmentos. Estas vacuolas van a tenerlas así hasta que pues requieran su uso, ¿sí? Esta vacuolización sirve para evitar que en el citoplasma sean digeridas y las utilicen justo cuando las necesiten las células. Otros organismos que presentan vacuolas grandes son las algas y los hongos verdaderos. En cambio, las células animales, si acaso presentan, son pequeñitas. Casi todos los protozoarios tienen vacuolas digestivas con alimentos en proceso de digestión, además de vacuolas contráctiles que expulsan fuera de la célula el exceso de agua. Por ejemplo, en un protozoario de agua dulce como el paramecio, el agua entra constantemente a la célula por ósmosis. Si el exceso de agua no fuera eliminado por la vacuola, este organismo estallaría por el exceso de agua, como habíamos visto antes, que el exceso de agua pues puede causar va a reventar a las células, ¿no? Luego tenemos a las mitocondrias. Entonces, las vacuolas sirven para 3 cosas. Principalmente va a ser en células que no sean animales, pero van a servir para el almacenaje de diferente contenido, ¿sí? Ya sea para utilización en diferentes condiciones metabólicas o para el drenaje de agua, como es el caso en los protozoarios. Las mitocondrias. Las mitocondrias se conocen como los centrales de energía. En las mitocondrias se lleva algo que se llama respiración celular y también la mitocondria se encarga de la detoxificación de los radicales libres que se encuentran en la célula. La mitocondria es la encargada de producir el ATP.
Y esto va a ser a través del transporte de electrones por reacciones de oxidación y de oxidación y reducción que se llevan a cabo dentro de ellos. Va a haber una cadena de electrones que se va a ir transportando a través de diferentes complejos proteicos y va a permitir la formación de ATP. Y este ATP posteriormente va a permitir que se puedan utilizar para diferentes procesos dentro de la célula. Las mitocondrias, de hecho, se cree que fueron obtenidas a través de algo que se llama simbiosis, que cuando la célula procariota con la eucariota tuvieron alguna relación, y en ese momento se quedó un residuo o un remanente de esta en la célula eucariota, y es lo que hoy es la mitocondria. De hecho, la mitocondria tiene su propio ADN, a diferencia de otros organelos. Esta tiene su propio ADN que se llama ADN ribosomal. Y también la mitocondria tiene la característica de que solo el ADN de la mitocondria es heredado de la madre exclusivamente. ¿Sí? O sea, todos tenemos ADN mitocondria que fue heredado de nuestras madres. Cuanto mayor sea el número de energía la cantidad de energía que se requiere, es mayor el número de mitocondrias. Por ejemplo, en una célula muscular o en la cola de un espermatozoide, el número de mitocondrias es muy abundante porque se necesita la generación constante de ATP. ¿Vale? Sí, hasta ahí tienen ustedes alguna duda de lo que hemos visto. Seguros. Bueno. Ahorita ya nos va a cerrar, de hecho, la clase en un minuto. Entonces, el tema de respiración celular es un poco más largo, como pueden ver. Entonces, ese no nos va a dar tiempo de verlo ahorita, porque hay que explicar en qué consiste y qué es lo que se obtiene de cada reacción. Entonces, ahorita también se va a quedar de tarea que hagan el resumen de respiración celular y busquen algún videito donde expliquen para qué o cuál es la función de la respiración celular. Y para que ustedes piensen qué pasaría si la célula no tuviera este fenómeno. ¿Qué es lo que pasaría con la célula? ¿Qué podría o qué no podría hacer para suplir la respiración celular? ¿Vale? Entonces nos vemos mañana. Mañana va a haber examen de lo que hemos visto hasta ahorita de biología, que es lo que vimos ayer de núcleo, nucleosoma, lo de tipo de transportes derivados de membranas y vamos a tratar de ver lo de respiración celular, ¿vale? Ya también para que nosotros acabemos este capítulo del libro. Bueno, todavía está un poco largo porque hay que explicar todavía qué son otras estructuras que tienen función en la división celular. Hay que ver también estructuras que nos hacen falta de las plantas y explicar lo de cómo es que se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿sí? Para que ustedes